Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí. Y si es la primera vez que ves mi canal, bienvenido. El día de hoy continúo con lo que es como una miniserie. Es una serie de videos relacionados con mi experiencia. En el video anterior hablé de mi experiencia aprendiendo ruso y en este será mi experiencia estudiando medicina primer año. Pueden ir por su tazón de café o de té o un jugo para platicar, escuchar, pues, y que sea como hablado, charladito. Antes que nada, para comenzar, quiero contarles cómo fueron mis exámenes de ingreso a la universidad. Al tiempito, como a la semana o 2 semanas de haber entregado los papeles a la universidad, presenté 3 exámenes. Estos exámenes obviamente varían según la carrera a la que vayas a entrar o si es de pronto especialidad, máster o otra cosa. Para medicina en mi universidad era examen de ruso, biología y química. Esos exámenes la verdad son una porquería porque es nivel con un ruso súper mega avanzado. De pronto el de biología y de química era lo que uno ve en la preparatoria, entonces no era tan difícil, pues son cosas de colegio. En cambio el de ruso es como si nosotros nos hicieran un examen de español, que es, se utilizan un montón de términos que en ese momento obviamente no lo sabía del 100% y fue una porquería, pero gracias a Dios los pasé y entré a la universidad. Debo confesar que antes de entrar a la universidad estaba súper nerviosa cuando me dijeron pasaste. Claro, me puse súper feliz y contenta, pero estaba muy nerviosa porque sabía que iba a estar solamente con rusos y estudiar solo en ruso. Entonces obviamente siempre están los nervios de que algo o me va a ser súper mega difícil. Pero en serio, no se preocupen, es normal los nervios siempre van a estar, pero esos nervios son necesarios para que tú tengas las ganas de darlo todo. Creo que esos nervios me sirvieron, pues, digámoslo que sí, porque estudié demasiado ese primer año. Mucha gente dirá, Medicina es súper fácil. claro, es fácil, pero en español, ahora en ruso es otro cuento. Como esta es mi experiencia, les voy a contar una pequeña historia de lo que me pasó en ese momento. Y es que en las vacaciones, después de que yo ya había entrado a la universidad, ya estaba segura que iba a entrar, me fui de vacaciones, fui a Moscú y San Petersburgo, y después en la universidad nos dicen que para poder recibir la visa de estudiantil que dura solo un año, tendría que salir del país, porque yo había estudiado el idioma en otra universidad de mi ciudad. Y en ese momento, justo en ese momento y solo fue en ese año que el gobierno hizo esa como ley. Por lo tanto, me cogieron, como se dirá, con los calzones abajo, porque me tocó literal buscar un lugar para irme, o sea, salir del país, de Rusia, esperar la carta de invitación, hacer los papeles de la visa y devolverme. En ese verano decidí irme para Colombia. Qué idea tan fenomenal, porque tenía 18 y yo tenía el pasaporte con la tarjeta de identidad cuando tenía 17 años. Entonces, una vez entrada al país, tenía que cambiar absolutamente todo del pasaporte por ya cédula. Entonces era, mejor dicho, una belleza, porque tenía que hacer nuevo pasaporte, esperarlo y mandar el número de mi nuevo pasaporte acá a Rusia y que ellos me hicieran la carta de invitación, esperar esa carta de invitación un mes y después ahí sí hacer la visa. Se podrán imaginar que me demoré haciendo todas esas vueltas como mes y medio. Como he mencionado anteriormente en otros videos, aquí en Rusia se comienza a estudiar a partir del 1 de septiembre y yo llegué 3 semanas tarde. O sea, imagínense solo eso. El primer año, apenas comenzando el mundo del ruso, de hablar solo en ruso 24/7 y tener que pensar en ruso, ahora estar con rusos y medicina aparte de todo. Eso fue una belleza. Después que llegué de mis vacaciones en Colombia a Rusia a finales de septiembre, se podrán imaginar lo duro y estresante que fue ese momento para mí, porque tenía que mudarme a esta residencia en la que estoy viviendo hoy en día y desatrasarme de todo lo que habían hecho mis compañeros y pues en general los estudiantes. Era fatal, horrible, espantoso. Entregar tareas, trabajos si de pronto habían dejado, estudiar, me perdí un montón de temas, explicaciones. Para mí fue un momento un poco de shock, impacto, porque no sabía cómo hacer, no sabía qué hacer. Entonces, lo único que podía hacer era amarrarme bien los pantalones y darlo todo, literalmente
todo. En el estudio, organizándome porque estaba todo vuelto miércoles. No sé cómo comenzar con la historia de cómo fue mi primer año, pero voy a dividirlo como en la parte del estudio, emocional y como tal mi adaptación. Comencemos con el estudio. Antes que nada, voy a hacer un resumen para las personas que no se quieren ver esto. No entendía un literal. Bueno, o sea, no absolutamente nada, o sea, tampoco, o sea, sí entendía como en ese momento el 70% porque las palabras que utilizaban los profesores, que utilizaban mis compañeros de clase, no eran las mismas que se utilizaban en la calle, era súper diferente. Me di cuenta que la gente a la hora de expresar un sentimiento, una palabra, utilizan 20.000 maneras y fue como, oh my god, tengo que aprendérmelas todas. Tenía al final de cada cuaderno, era como un vocabulario de las palabras que iba aprendiendo. En ese momento era con el celular y traductor. Era terrible, era muy estresante y muy frustrante. En ciertas materias me costó bastante, pero una que me facilitó la vida en ese primer año de medicina, fue anatomía. No se imaginan cuando supe que acá enseñaban anatomía en ruso y en latín. Para mí fue como ver la gloria. Era como... Latín es casi español prácticamente, las palabras son absolutamente iguales, solo la terminación tienen declinaciones, pero el resto es igual y se me facilitó muchísimo aprenderlo. Amé tanto esa materia, hacía mis propios atlas. Por otro lado, en ese primer semestre también vimos química y biología. Para esas materias tocaba llegar súper mega preparado y yo no tenía ni idea, siempre nos recibían con un mini quiz. Entonces podrán imaginar que siempre recibía puros 2 o 0. Me iba súper mal porque no sabía que existía como un plan de estudio, que todos los estudiantes ya lo tenían, pero a mí nadie me había explicado eso porque ellos ya sabían y saben eso desde el colegio, que tienen su plan de estudio y todo. Algo que me ayudó bastante en ese sentido del plan de estudio y cómo prepararme fueron mis compañeras de cuarto, mis roomies, porque ellas pues todas estábamos en primer año y estudiando medicina, todos estábamos en la misma sintonía y me explicaban muchísimas cosas, eran como mis traductores portátiles, me lo decían así, en la manera fácil. Fueron un gran apoyo, la verdad. Creo que es muy importante ser como abierto y hacer una amistad que te colabore. Cuando fui a mi primera lección, que son en esos auditorios grandes, grupales, que ya habrán visto de pronto en algunos vlogs que les he grabado, como se podrán haber dado cuenta, que eso es un profesor hablando, pasando diapositivas, otros que ni siquiera en ese momento ponían diapositivas, ni siquiera aprendían el monitor y era en ruso, como, ¿qué? ¿Qué dijo? Espere, no, un segundo. Pues bueno, ese primer año acepto y les confieso que no copiaba absolutamente nada. Después le pedía los apuntes a mis amigas porque yo no alcanzaba. El primer semestre dejé de asistir a esas lecciones que son súper importantes y necesarias porque explican todo, pero pues dije, ¿yo para qué voy a ir a ese tipo de clases si igual no entiendo nada? O sea, ¿qué me está explicando? No me está explicando absolutamente nada. Yo simplemente me acogí a los libros, todo lo leía y ya. Por lo general no toma su tiempo estudiando, leyendo libros y todo. En ese primer año a mí me tocaba ir leyendo en ruso e ir leyendo en español. En ese momento tenía un montón de libros descargados en español, e inglés o en todos los idiomas posibles que fuera, con tal de entender qué es lo que estaba escrito. Era siempre con traductor, o sea, mis amigas estudiaban un día una materia, un tema. Yo estudiaba 3 días ese tema porque no lo entendía y además quería saber nuevas palabras en ruso relacionadas con ese tema. Creo que si yo ya era como nerd, ese año fue el triple nerd. Algo positivo que me tocó fue que tuve profesores que me apoyaron muchísimo y entendieron que pues yo no era rusa, no hablaba un 100% perfecto el ruso. Por ejemplo, en la clase de leyes, ella siempre era como, ¿entendieron esta palabra? Y nosotros como, no. Y nos decía, alguien que les traduzca. Ella se tomaba el tiempo de que nosotros entendiésemos también al mismo tiempo que los rusos. Eso fue muy lindo por parte de ella. O al final de la clase, cuando recién llegué, era que me acerqué y les decía, mira, es que yo acabo de llegar, si de pronto tienes un libro que me facilites o decir de qué autores leer para prepararme para las clases, sería muy lindo, gracias. Y muchos profesores fueron así.
Para los que me preguntan que cómo fue mi pensum en ese primer año. En ese primer semestre vimos anatomía, física, química. En el primer semestre vimos orgánica y en el segundo vimos inorgánica. Unas personas lo vieron así, como en mi caso, otras lo vieron al revés. Informática, biología, sociología, bibliografía, historia de la medicina, latín, leyes y unos tenían inglés, o sea, los rusos tenían inglés, otros tenían alemán y nosotros, como extranjeros, teníamos ruso. En el segundo semestre teníamos anatomía, se agregaba histología a la lista, economía, matemáticas, química, esta vez era inorgánica, otros lo tuvieron, fue orgánica, historia de Rusia, historia de la medicina, porque sí señores, se estudia la historia de Rusia. Esto es Rusia, hay que saber de su historia. Latín, psicología y ruso. En la parte emocional, no sé cómo decirles esto, pero fue un año muy impactante en mi vida. Volvámonos otra vez al inicio de ese año, como llegué tarde. Ya mis amigos, porque pues yo no soy la única colombiana que está en Rusia, hay 20.000, o sea, hay muchísimos colombianos latinos acá estudiando en Rusia, entonces ese año había entrado también con 5 colombianos más a la universidad. Éramos los primeros extranjeros que entrábamos a estudiar medicina en ruso, o sea, en el idioma ruso, porque pues sí habían extranjeros, pero estaban estudiando medicina en inglés. Entonces se podrán imaginar cómo fue la reacción de un montón de gente al ver algo extraño, algo poco usual en la universidad. ¿Saben cómo se siente una persona cuando alguien lo mira a uno demasiado, es demasiado? Cuando uno va caminando, asiste a las clases, a las lecciones que eran las grupales. Creo que jamás me había sentido tan animal en un zoológico. Me sentí como un bicho raro. Créanme que no es una sensación bonita. Al principio es como, ok, me están viendo, normal. Al segundo día, ok. A la semana. A los 3 meses, ¡ya! Éramos como lo más extraordinario que existía. Y es la hora que todavía la gente queda en shock y nos ven, y nos ven, y nos ven. Los rusos paresticas, que son poco disimulados. En ese primer año nosotros hicimos una práctica entre cambio de semestre a semestre, duró un mes, y era estar rotando por 4 clínicas diferentes. En cada una veíamos como materias diferentes, pero pues era como práctica de estar mirando y haciendo aseo. ¿Cómo se hace aseo en una clínica? Desde lo mínimo, literal, desde ser un empleado del servicio hasta ser un médico. Pasé muchas imprudencias. Jamás olvidaré mi primer día de práctica en una clínica que quedaba súper lejos. Y la enfermera dijo, bueno, ¿quién me quiere colaborar aquí con los pacientes? Y yo, de una, yo. Estaba súper emocionada y dije, no importa, si no entiende yo le hago. Nadie me iba a decir que ese día me la iba a pasar llorando como una boba. La enfermera me dice, me traes el cubrelecho o las sábanas de tal paciente de la habitación y me lo traes a esta habitación. Ustedes no se imaginan qué fue lo que yo entendí. Yo entendí, me haces el favor y me traes todas las sábanas de tal habitación hasta esta habitación y me las dejas todas en esta habitación en la primera. Por si de pronto no había entendido bien, cogí las sábanas como, ok, esta es la de esa habitación, y la otra la ponía encima y así encima y las puse ahí y le dije, listo, ya están. Y me dijo, ¿cómo que ya están? Yo dije, sí, ahí ya traje todas las sábanas. Y me dijo, espera, usted no entiende nada, qué fastidio, ¿para qué viene a estudiar medicina? Si ni siquiera sabe lo que le dije. Me trató súper mal. Yo le dije que no se preocupara, que yo sabía qué sábanas pertenecían a qué. Pero igual, obviamente, sí, la cagué y lo acepto. Pero pues de los errores uno aprende, ¿no? Eso dicen. Qué frustración tan grande estar estudiando medicina en un idioma que es muy diferente del mío. Las palabras se dicen súper diferentes, decir algodón, aguja, tijeras, inyección. La verdad ese primer año fue muy frustrante, pero llenó de valor para seguir a los siguientes. Y yo paso este primer año, coroné, porque este va a ser el año más difícil que voy a tener a nivel emocional y en el idioma. ¿Cómo fue mi adaptación? Mi adaptación la verdad es que fue buena. Pues como lo he dicho anteriormente, fue dura. Me tocó bastante difícil, pero siempre me la pasaba súper positiva, abierta a conocer a nuevas personas, a aprender nuevas palabras, a estar en contacto con los rusos constantemente. Entonces no se me complicó tanto, la verdad. Me hice muy buenas amigas ese año, hice amigas excelentes, conocí a muchísima gente.
También rumbié bastante ese primer año de medicina, pero no voy a hablar de eso. Aquí es solo estudio, estudio y estudio. Algo muy positivo que me ayudó bastante fue vivir en la residencia, porque me la pasaba todo el tiempo con rusos, con mis amigas que me explicaban si yo no entendía algo, un punto, lo que sea. Entonces eso me ayudó bastante para mi adaptación, para como tal, para esta nueva cultura, para adaptarme al nuevo sistema de educación, saber que tengo que llegar preparada antes y no llegar allá a ver qué es lo que vamos a ver. Y ya creo que lo dije todo. Y ya saben, si no lo dije todo, me comí ciertas cositas, por favor, déjenmelo acá en los comentarios. Yo estaré muy pendiente de sus preguntas y se las responderé. Espero que en serio les haya gustado mucho este video. No olvides darle me gusta, suscribirte a este canal y seguirme en Instagram como @daisycg.